La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio este domingo 10 de marzo de 2024. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el hombre, Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este es una parte de los evangelios un poquito más complicada porque teológicamente tiene mucha parte que enseñar. Pero vamos a coger algunos apartes de él para entender un poco lo que Jesús nos enseña. En primer lugar habla con Nicodemo, que acuérdese que es un sacerdote de la ley judía. Y le dice a Nicodemo, así como Moisés elevó la serpiente. Recordemos que aquí muchas personas están equivocadas al decir que las imágenes son malas. Recordemos que las serpientes en aquel tiempo de Moisés estaban mordiendo a las personas y se estaban muriendo por obra de Dios, por la rebeldía del pueblo. Entonces Moisés oró a Dios y le pidió que le ayudara con el pueblo, que no castigara de esa manera al pueblo. Dios le envía a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la levante en la mitad del pueblo, y que todo aquel que mire la serpiente no morirá por sus mordeduras. Eso es un sacramental ordenado por Dios y una imagen. Entonces nuestros hermanos separados dicen que Dios prohibió todas las imágenes. Eso es falso, porque el mismo Dios envía a hacer una imagen. Por eso nuestra Iglesia Católica tiene imágenes consagradas que se convierten en sacramentales de oración, los sacramentales que apoyan al sacramento. Por eso las imágenes que se consagran es debidamente con una oración que haga lo que hizo la serpiente de Moisés. Los sacramentales son importantes en nuestra iglesia. El debido uso de los sacramentales es muy importante para que la bendición de Dios actúe también en nosotros, para que la bendición de la iglesia actúe en nosotros. Entonces es muy falso decir que las imágenes son malas, no, porque el mismo Dios envía a hacer una imagen de bronce. Ahora, viene la segunda parte de esto. Dice, así como fue levantada esa serpiente en tiempos de Moisés, será levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué significaba esto? No es la resurrección ni que se iba al cielo, no, levantado en una cruz. Lo iban a levantar, y cuando sea levantado, porque recuerden que Jesús en la cruz no se levantó solo, lo levantaron los soldados del piso donde lo clavaron y lo levantan hacia el pueblo, igual que la serpiente. Por eso el signo de la cruz, y él quiso dejar ese sacramental tan importante que es la cruz. Vence el mal. Por eso se decía, por este signo vencerás. Es decir, por el signo de la cruz, por el sacramental de la cruz. Jesucristo quiso ser levantado igual que la serpiente. ¿Y para qué quiso ser levantado? Para que lo vieran, lógicamente, para que se acercaran a él, para dominar
el poder del demonio y sus ángeles apóstatas, el poder de las tinieblas, para que se levantara la luz sobre las tinieblas. Ahora dice, todo el que crea en él, en el Hijo del Hombre, tendrá la vida eterna. Creer en Jesús no significa saber que existió, o saber que fue Jesús, o saber que es Dios. Pues resulta que Satanás y los demonios también saben que Jesús es Dios. También saben que es el Hijo de Dios. Ellos también lo saben. Pero ellos no creen en Jesús. Ahora, ¿qué es creer en Dios? Creer en Jesús es confiar en sus palabras. Es obedecer sus palabras. Obedecer su mandato. Eso realmente es creer en Dios. Y eso también se hace por las obras. Por eso Él dice, los que no creen ya están juzgados. Ahora bien, ¿por qué están juzgados? Pues porque se han de quedar en el mundo. Porque no buscan la luz, porque son de las tinieblas, porque les gusta las tinieblas y no les gusta acercarse a la luz. El hecho de que Jesús se haya levantado en la cruz no significa que ya no tengamos que acercarnos a Él. Por eso Él es muy claro en este evangelio, dice, se deben acercar a la luz, se deben acercar a mí que soy la luz del mundo. No es Dios que se acerque a nosotros. No es decir, pues si Dios me necesita que venga a buscarme. No, eso se hace con las personas, eso se hace con el ser humano. Pero a Dios hay que buscarle, hay que acercarnos a la luz. Ahora en este evangelio Jesús es muy claro y dice, Dios no ha enviado a su Hijo a juzgar al mundo. No ha venido aquí a juzgar al mundo, sino a darles el camino de la salvación, a hacer la luz, para que aquel que busque la luz pueda tener vida eterna. Hay que buscar de Cristo. No esperar que Cristo nos busque. Hay que buscar de Él, hay que buscar por medio de la oración, hay que pedir, hay que suplicar a Dios, a Cristo para ser salvados. No están salvados. Aquí no dijo que con el solo levantarse, entonces ya todos quedaron salvados. Mire que no. Dice que no va a juzgar en este mundo. Y ahí es donde caemos en la desconfianza de Dios, es decir, en la desobediencia. Porque muchos dicen, ya estamos salvados, ya no necesitamos más, ya estamos salvados. No estamos salvados, hay que buscar de las tinieblas, hay que salir de las tinieblas buscando la luz. Ahora dice, no va a juzgar este mundo. Y es por eso que las personas creen que Dios no existe, creen que Jesús no existe, creen que el Espíritu Santo es mentiras. Porque como no está aquí, juzgando sus malas obras y castigándote inmediatamente, entonces pensamos que no existe. Él dice, el juicio consiste, ¿en qué consiste? O sea, que si hay un juicio, aquí no va a juzgar, pero el juicio consiste en que aquellos que no creen se apartan y estarán en las tinieblas. Y aquellos que creen tendrán la vida eterna. En eso consiste el juicio. Sí va a haber juicio, pero no en este mundo. El juicio va a haber cuando su alma se desencarne, sea llevada por los ángeles ante Cristo y juzgada por Cristo. Porque el único que tiene poder para juzgar es Cristo. Puede que te salve siendo malo, sí. Nadie sabe. Eso lo sabe Jesús. Pero Él dice, el que no busca la luz, pues ya tiene su juicio, ya tiene su paga. Es decir, se quedará en el mundo. Tener su paga es, ya conoces esto, aquí te quedas. No vas a la vida eterna. Sí va a haber juicio. Lo que pasa es que como no hay juicio inmediato en este mundo, a veces nos relajamos y pensamos que Dios no existe y que su juicio no existe. Recordemos que el domingo pasado tenía celo del templo. Ahora dice que va a haber un juicio para que el que no busque de la luz. Ahora dice también que las tinieblas los embargan porque le tienen miedo a pedir perdón a la luz. Entonces se ocultan con sus maldades, se ocultan. La verdadera forma de condenarnos es no buscar de Cristo, es no buscar su perdón. Eso es lo que nos va a condenar.
No el pecado en sí, no las obras en sí, sino la falta de perdón. Y la falta de perdón está porque no se busca de la luz. Porque no se acerca ya a Cristo levantado, a Cristo en su sacrificio. Cuando Él dice, cuando yo sea levantado, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, cuando haga su sacrificio. Y ese sacrificio lo tenemos todos los días en la Eucaristía. Cristo es levantado allí contra el mal y nosotros debemos buscarle. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Y entonces muchos se relajan y dicen, no, no existe Dios, Dios es un invento del hombre, la iglesia es un invento del hombre, porque Jesús dijo que no iba a juzgar en este mundo. Es después de este, es cuando ya no estés encarnado. Aquí no, aquí Dios está para buenos y malos. La promesa fue no juzgarnos aquí, la promesa es juzgarnos después. Entonces no nos relajemos y pensemos que debemos buscar constantemente de Cristo, buscarlo, pedirle la salvación, pedirle la vida eterna, pedir el perdón. No pensar que porque no tenemos el castigo inmediato, entonces no existe Dios. No, claro que sí. Ahora, pónganse a pensar. Si Jesús juzgara en este mundo, pues aquí no habría nadie. Así de sencillo. Ya debiera destruir la tierra, pues estar todos en el infierno, porque aquí no habría nadie. Porque aquí todos somos pecadores, aquí todos le fallamos permanentemente. Por eso dice, pues no vale la pena juzgarlos aquí. Más bien que se acerquen a la luz, y como yo fui levantado sobre las tinieblas, pues yo soy la luz y los llevaré a la vida eterna. Si se acercan y creen, es decir, si confían en mí, si me obedecen, eso es creer en Dios. Por eso el demonio no cree en Dios. Él sabe que es Dios, pero no cree en Él porque no confía en Él y porque no le pide perdón. Por eso los demonios no, aunque sepan que es Dios, no creen en Él. Ahora bien, si nosotros le buscamos, si nosotros nos acercamos, Él nos llevará a la vida eterna. No a todo el mundo, no a todo el mundo, solamente a quien lo busca, para que en ese juicio particular podamos salir bien librados. Para eso nos dejó la iglesia, los sacramentos, en obediencia a Él, en creer en Él. Eso realmente es creer en que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Digamos que nosotros quisiéramos que la iglesia fuera perfecta. Y pidámosle a Dios que envíe ángeles para que un arcángel sea el Papa, para que los ángeles sean los obispos, para que los ángeles sean los presbíteros, si queremos algo perfecto. Imagínense en ustedes un ángel tocando la trompeta para que usted por la mañana se levante a las 5 de la mañana a misa los domingos. Y que todo aquel que no se levante a misa los domingos lo destruya, lo mande al Hades, porque ese es el poder de un ángel. Entonces, ¿dónde queda la libertad? Nos hubiese quitado la libertad. Porque ¿quién no le va a obedecer a San Miguel? Imagínese San Miguel destronando a todo aquel que no vaya a misa. Pues entonces nos quitan la libertad. Por eso Jesús no quiso hacerlo así, lo hizo por medio de hombres. Para que aquel que realmente cree en Cristo le crea así, crea en sus palabras y le crea por medio de los hombres. No lo quiso dejar por ángeles. Si hubiese dejado ángeles nos quita la libertad. Y aquí dice, en este evangelio, el hombre eligió el mal y lo puede elegir. Es voluntad de Dios que nosotros podamos elegir. Si elegimos las tinieblas nos quedamos en las tinieblas, pero si elegimos a Cristo saldremos a la vida eterna. Por eso no dejó una iglesia llena de ángeles para mandar. Un ángel celebrando la Eucaristía. Pues ¿quién no va a ir a una misa? Si me destruye un ángel si no voy a misa, no hay libertad. Imagínate tú que peques e inmediatamente venga un ángel del Señor y te destruya. Pues nadie estaría en este mundo. Aquí estaría la Virgen viviendo, porque es la única que no peca. Estarían ahí, la Virgen nomás. El resto
Ya a todos nos hubiese destruido. Es más, nos está dando la oportunidad de redimirnos y volver al Padre. Por eso en este mundo no nos va a juzgar, nos está dando esa oportunidad de elegir entre las tinieblas y la luz. Tú tienes la libertad de hacerlo, pero no creas que porque no estás castigado inmediatamente, entonces no existe Dios. No creas eso. Eso es como las leyes. El desconocimiento de las leyes no te exime de la culpa. No tienes excusa con la ley. Si tú la incumples, pues se te aplica la ley. De la misma manera es el juicio. El hecho de que usted no lo quiera reconocer y no quiera reconocer la verdad de Dios, no quiere decir que no se te vaya a aplicar la ley de Dios. Claro que sí. Llegará el momento del juicio y se te aplicará. Por eso en algún evangelio, en otra parte del evangelio, Jesús dice, aquel día, al día que te llame a juicio, aquel día sabrás que te dije la verdad. Cuando te encuentres con Él, de seguro que sabrás que nos dijeron la verdad. Por eso mi consejo es buscar de la luz. Nosotros no podemos ser perfectos. Nosotros no podemos dejar de pecar porque somos débiles. Pero lo que sí podemos hacer es pedirle constantemente perdón a Dios. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.